Señores, gracias por estar conectados con nosotros. Una de las grandes dolencias que ha venido padeciendo el gobierno del presidente Danilo Medina, para llamarlo, Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, para llamarlo de alguna manera, si dolencia pudiéramos llamarle, ha sido en el área de la comunicación. Tiene grandes talones de Aquiles que desde el 16 de agosto de 2020 el presidente Abinader ha tenido que venir lidiando con eso, a tal punto que ha tenido que convertirse él mismo en su propio vocero permanentemente frente a los medios, y logra instaurar la semanal con Luis Abinader, una iniciativa que nosotros, desde mi punto de vista muy particular, no le veo mucho sentido, porque no van periodistas a hacerle preguntas que le interesen al país. Por ejemplo, yo vi antier, a don Aníbal de Castro, una lumbrera de la comunicación y del periodismo en el país, preguntándole a Luis Abinader que cuándo salen los decretos. El mismo Aníbal de Castro, que en su condición de director o presidente del consejo directivo del periódico Diario Libre, publicó en su crítica columna El Espía que a los periodistas lo habían afueriado del Palacio Nacional, un asunto de marca mayor. Pues no, se va a Montecristi y el hombre no quiere hacerle una preguntita molestosa al jefe de Estado, porque eso me puede generar ciertas restricciones en las mieles del poder. Y entonces hago este comentario a propósito de que el presidente Abinader ha logrado lidiar con eso, y yo creo que hasta le ha salido muy bien. Ha ido inclusive hasta perfeccionando su vocabulario, ha ido inclusive hasta aprendiendo a comunicar frente a una ciudadanía que ya ha sido hasta condescendiente con él. De modo que necesita un poco más de vinculación, necesita gente que le ayude en su entorno a bregar con los comunicadores, a identificar gente que hizo lo imposible para que él ganara el 5 de julio del 2020. No son Homero ni Archibald, esa gente no tiene ningún tipo de vinculación con los medios de comunicación ni con los comunicadores del PRM, y entonces eso le genera una gran dificultad. Pero hay voceros que han salido y que se convierten en promotores de su reforma, como es el caso, por ejemplo, de Guido Gómez Mazara. Guido se va a los medios y promueve el tema de las reformas con una altivez impresionante, con una claridad admirable, y han ido otros. Yo me encuentro con mucha frecuencia con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Paveliza, entrando y saliendo a los medios. Veo a Yayo Sanz Lobatón, que va a los medios y los medios le permiten esbozar importantes criterios. Veo otros funcionarios del gobierno con los que la gente se siente a gusto escuchándole. Pero hay algunos funcionarios, como es el caso de don Celso Marrancini Pérez, que la ciudadanía no tiene ningún tipo de empatía con este ciudadano. Con todo respeto, porque tiene 72 años y yo apenas 37. Pero don Celso está recordado como el peor administrador que tuvo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero a don Celso se le ha venido permanentemente vinculando con la generación de electricidad en el sector privado, que no es un delito. Pero don Celso es el enviado especial del gobierno del presidente Luis Abinader para lidiar con el tema eléctrico, presidente del Consejo Unificado de las Sedes, del CUET, vicepresidente del Gabinete Eléctrico, con condiciones ejecutivas, y además, como si fuera poco, es el administrador de la Punta Catalina, la termoeléctrica Punta Catalina, que es la principal empresa de generación eléctrica del Estado Dominicano. A pesar de las críticas que le hicimos muy reiteradamente por las acciones de indelicadeza que se presumía giraban en torno a ella en el pasado gobierno. De manera que, con todo respeto, cuando don Celso le dice a la ciudadanía: vamos a privatizar una franja del tema eléctrico, y lo especifica, relacionado con la cobranza, pero las sedes van a seguir siendo del Estado. Eso es como una punzonada que le da al pueblo. Y el pueblo dice: coño, pero en serio que lo lograron los empresarios, meter sus narices al sector eléctrico para volver con la palabrita que más le gusta: privatizar, capitalizar y otros términos que se utilizaron en momentos en los cuales la ciudadanía sufrió en carne viva, y luego logramos la recuperación
tanto de los temas eléctricos como de otras. El presidente Abinader logró recomprar el asunto del peaje sombra. El presidente Abinader compró el 49% de la refinería dominicana de petróleo. O sea, ha sido un gobierno recuperador de los bienes públicos. Y ahora, como por arte de magia, don Celso Marrancini Pérez viene y se convierte en vocero del proceso de privatización que deberán sufrir las sedes en la República Dominicana. Y yo digo, ¿y será don Celso el vocero más idóneo para abordar este tema en un gobierno en que el propio presidente tiene con frecuencia que convertirse en su propio vocero? ¿Y será don Celso Marrancini el vocero idóneo frente a una ciudadanía que tiene por él un notable rechazo? No en términos personales, reitero, sino en términos políticos, porque fueron tragos amargos los que se vivieron cuando él acababa desde los medios de comunicación con Radamés Segura, con Temo Montaz y otros que estuvieron en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y el presidente entonces lo pone al frente, y lo que sí se recuerda es que don Celso se pagó a su propia empresa unas facturitas pendientes y le pagó a algunos de sus canchanchanes algunos paguitos pendientes desde el Estado. O sea, estamos frente a gente desautorizada para bregar con este tema tan neurálgico, y tiene, como si fuera poco, 3 nombramientos en el Estado Dominicano en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno que tiene la mayor cantidad de técnicos del sector eléctrico. Como un insulto, don Celso Marrancini es la panacea del sistema eléctrico dominicano hoy, 11 de julio del año 2024. Yo lo veo y no me lo creo. Con todo respeto, señor presidente de la República, con todo respeto a don Celso Marrancini, que es un señor de 72 años, pero creo que lamentablemente, a juzgar por su background y a juzgar por su currículo, por lo menos en el área eléctrica, yo no creo que sea él el más facultado para constituirse en vocero de decirle a la ciudadanía en un momento de reformas que hay que iniciar un proceso de privatización de una franja de los temas relacionados con el sector eléctrico. Creo que necesitamos voceros con un poquito más de aceptación en el colectivo, en un momento en el que además nos antecederán 12 reformas que debemos por obligación dejarles a este país de cara al 2028. Espero haberme dado a entender, y por lo pronto y en conclusión, nuestras felicitaciones a don Celso, que es el único dominicano que recuerde que ha desempeñado presidencia del Consejo Unificado de las Sedes, vicepresidente del Gabinete Eléctrico, administrador de Punta Catalina y además, como si fuera poco, el hombre también dirige sus empresas de generación en el sector privado. Si eso no es mucho, díganme ustedes, ¡wow! Señores, a mí me preocupa algunos puntos que estamos viendo, cosas que están pasando actualmente en el gobierno, y entre ellas, una de ellas la analizaba mi compañero en su comentario, y yo lo retomo ahí porque nosotros estamos analizando el paquete de reformas que el presidente de la República le va a presentar al país, y una de ellas es la reforma eléctrica. Ahora el presidente habló y dijo que iba a presentar una reforma eléctrica y que pronto todo eso lo va a enviar, lo va a presentar a la opinión pública, pero primero viene la reforma constitucional. Yo voy a comenzar con la eléctrica y voy a terminar con la constitucional. Y con la eléctrica digo porque este país en el año 2021 firmó un pacto eléctrico. Y en el pacto eléctrico que firmó este país en el año 2021 se comprometió a reducir considerablemente las pérdidas eléctricas. Lo voy a leer textualmente porque lo tengo aquí y no quiero equivocarme. Quiero leérselo textualmente lo que dijo. El pacto eléctrico que se firmó en el Salón de las Cariátides, en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República, establecía diseñar un plan integral de reducción de pérdidas de energía hasta lograr un máximo de un 15% en un plazo de 6 años, a razón de un promedio de 2.7% porcentuales anuales a partir de las pérdidas existentes en el momento de la firma del pacto.
ahí se dice en el mismo pacto como las pérdidas eléctricas en el año 2016, o sea, las pérdidas de las EDES, ascendían a 31,5% y que iban a ser reducidas hasta un 16,8%. El punto fue que se estableció ese pacto de reducción de las EDES, de las pérdidas eléctricas, de la energía que se distribuye en el país a través de norte, sur y este. Pero lo que ha pasado ha sido lo contrario. En vez de reducir las pérdidas en el sector eléctrico han incrementado considerablemente, hasta el punto que el déficit eléctrico representa aproximadamente entre un 40 y un 50% del déficit anual del gobierno, que asciende aproximadamente a 300.000 millones de pesos anual. Entre un 40 y un 50% de eso se destina al barril sin fondo del sector eléctrico. ¿Pero por qué digo esto? Porque ahora se plantea una nueva fórmula. Se plantea una nueva fórmula que es una especie de alianza público-privada, pero muy diplomática la alianza. Porque no se dice que se le va a vender al sector, no se dice que se le va a vender la gestión de las EDES al sector privado, que se van a vender las acciones, sino que se va a hacer una licitación y que se va a hacer para buscar empresas especializadas, y estas empresas especializadas entonces se van a comprometer a reducir las pérdidas eléctricas. O sea, esto es una especie de maco con cacata, porque ahora resulta que detrás de esas pérdidas hay muy buenos negocios, porque el sector eléctrico es uno de los sectores que mayor recursos maneja y ahora el Estado tiene que invertir una cantidad importante de millones y millones de dólares para mejorar toda la distribución del sector eléctrico, y resulta que ahora entonces eso se va a manejar, ahora vienen unas empresas especializadas que son las que se van a encargar de eso. Pero en esta alianza diplomática que se hace, porque yo veo que yo puedo colegir, y esto es peligroso, de que aquí hay una especie de, o sea, aquí como hay una negligencia, al parecer inducida, para deteriorar los servicios públicos y luego santificar al sector privado para entregárselo al sector privado y decir que ellos sí son los que saben manejar el Estado y que por tanto ellos son los que vienen a resolver aquí todas las situaciones que está padeciendo el pueblo dominicano. Y lo digo en este caso porque aquí se ha santificado al sector privado, y lo que me preocupa es que yo veo una visión política que cada día reduce más el papel del Estado en la economía e incrementa el papel del mercado, pero el mercado es representado aquí con intereses privados que, por supuesto, entran en conflicto con los intereses públicos de los sectores que representan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Yo creo que el país tiene derecho a estar informada de en qué consiste esta gestión privada que van a hacer ahora algunas empresas sobre las EDES. Porque esto no está muy claro. Esto no está muy claro. Y resulta tan sospechoso que no se haya invertido. Un peso no se ha invertido en las EDES. O sea, no sé, y lo que ha provocado que se incrementen las pérdidas. Pero ahora que se harán grandes inversiones, entonces viene el sector privado, que son los que van a coger a través de unas supuestas empresas especializadas que vienen con el santo, con una varita mágica a resolver el problema de las pérdidas eléctricas. Aquí no se ha invertido en contadores, aquí no se ha invertido en redes de electricidad, de energía, aquí no se ha invertido en nada, por eso las pérdidas se han incrementado. Entonces, ahora se dice que se va a someter un plan de presentar un pacto eléctrico, pero aquí no hay que presentar ningún plan de reforma al sector eléctrico, aquí hay que cumplir con el plan que se firmó en el propio Palacio Nacional, donde se comprometieron a reducir las pérdidas. Pero oye otra cosa, porque esto es como jugando al gobierno y a la oposición, porque el ministro Paveliza y el ministro de Energía y Minas han dicho que ellos quieren despolitizar, que las sedes tienen que ser despolitizadas. Pero si las sedes tienen que ser despolitizadas, significa que las sedes están siendo politizadas. Y si las sedes están siendo politizadas, se supone que en el gobierno de ustedes, o sea, en el gobierno del PRM, es que se han politizado las sedes. O sea, lógicamente, eso viene del pasado. Pero en el pasado hubo un proceso progresivo de reducción de las pérdidas, pero ustedes están haciendo el cuestionamiento en la actualidad. Entonces ellos están criticando al propio presidente de politizar las sedes. Y la salida, que para mí es la salida más peligrosa porque es una salida que marca un indicio de por dónde pudiera venir el proyecto de reforma fiscal. La salida que se dice ahora es que hay que ajustar la tarifa. No, hay que ajustar la tarifa. No, lo que tienen que ajustarse son ustedes, porque la tarifa hace rato que viene con un incremento de manera progresiva, como se han registrado
a través de distintos medios de comunicación, muchos ciudadanos que han denunciado que están recibiendo una factura eléctrica mucho más cara. Se alega que por el contexto por el, ¿cómo se dice? El periodo, el momento actual, por el verano, porque ahora hace más calor y se están incrementando los consumos, pero lo cierto es que ha venido registrándose un incremento progresivo de la factura eléctrica. Entonces, esto tiene que aclararse, a la ciudadanía tiene que explicársele bien en qué van a consistir estas alianzas, esta visión del Estado que procura la reducción del Estado y la entrega al sector privado de bienes públicos, cuando el interés del sector privado son los negocios. Y esto yo creo que tiene que explicárselo al país. El país tiene derecho a la información. Pero en ese mismo aspecto, no sé si tenemos en pantalla un video del presidente del Tribunal Constitucional que estuvo en el programa del Rumbo de la Mañana y el colega Elvin Castillo y otros colegas le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre la reforma constitucional. Y el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, dio su opinión y él dice, bueno, en mi opinión, el presidente de la República, no sé, lo tenemos ahí el video, vamos a ver, bueno, él dice que en mi opinión, el presidente de la República debiera, vamos a escucharlo y luego lo comentamos, vamos a escucharlo. Yo creo que el presidente no debe renunciar a la facultad de nombrar al Procurador General de la República. Las consecuencias de eso que se están viendo son dramáticas. Perú. Ahora, yo creo que sí debe haber un mecanismo. Y yo no creo, yo trato de ser un ciudadano como simple. A mí no me gusta complicar. Entonces, yo digo, nosotros tenemos un mecanismo aquí. El presidente de la República nombra a los embajadores y a los jefes de misiones y ante organismos internacionales. Pero ¿cómo lo hace? Con el concurso del Senado de la República. Correcto. Y le digo una cosa, yo tuve una experiencia de un embajador, una persona digna, pero que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la que yo pertenecía, cuyo presidente era el senador José Rafael Abinader. Él tuvo ya, ya estaba haciendo, ¿verdad?, poniendo el tema ahí en otro contexto, pero fíjense lo que dice una persona con un profundo conocimiento de la historia política dominicana, un doctor en Derecho Constitucional, uno de los intelectuales más consagrados y hombres de Estado que tiene este país, que es el doctor Milton Ray Guevara. Y es lo que nosotros hemos venido planteando, y por eso planteo lo del papel de la reducción del Estado, porque si el presidente cede a ese mecanismo de elección y saca la política del mecanismo de elección, del criterio de elección, de designación del procurador, cuando me refiero a que saca la política, me estoy refiriendo a que si él deja de designar el procurador, entonces el mecanismo de designación, de elección del procurador, no se sabe, no se sabe quién lo va a designar, porque si no lo quita el presidente, imagínense que lo elijan otros poderes del Estado. No sé cuál fórmula mágica el presidente va a plantear. Pero lo cierto es que cuando el doctor Ray Guevara hace referencia a las consecuencias que esto podría tener, la referencia a lo que a mí me llega a la cabeza es precisamente el esquema de Perú. En Perú hay un sistema, se conoce lo que se ha denominado la peruanización de la política. En los últimos 6 años todos los presidentes han caído presos, porque hay superpoderes que tiene el fiscal y que puede enjuiciar incluso a los presidentes de la República, porque la justicia es una especie de suprapoder que se coloca por encima del poder ejecutivo. Y aquí lo que nosotros necesitamos es un equilibrio de poderes, no un poder que esté por encima de los demás poderes. ¿Y qué pasa? Que la presidencia de la República es la principal institución de la democracia representativa. O sea, el poder que tiene la presidencia, la investidura de la presidencia de la República, es una institución importante en nuestro país. Pero darle ese mecanismo de elección a otro poder del Estado, no se lo pueden dar al legislativo, porque si se lo dan al legislativo, estamos igual, hay una influencia política de la justicia. Pero no sabemos a quién se lo va a dar, porque el problema es que buscar un mecanismo de elección extraño sería entregarle a los sectores empresariales y a los intereses foráneos el asiento de la Procuraduría General de la República. Por eso mi primer comentario del sector eléctrico
lo conecto con este sobre la reforma constitucional, que también me genera mucha preocupación, porque en función de una supuesta lucha contra la corrupción, nosotros no podemos debilitar la principal institución de esta sociedad, porque ahí sí nos vamos a fuñir todos. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias también al querido colega Delvis por haber estado con nosotros en el día de hoy y por supuesto a ustedes. Mañana venimos. Buenas noches.